abarcar absceso cerebral y radio. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Como definición, el absceso cerebral va a ser una colección de pus que se va a localizar dentro del parénquima cerebral, que se va a encontrar focalizada y encapsulada. En su fase más tardía, ya que antes de esta fase, la encapsulación se va a conocer como cerebritis. La siguiente, por favor. Ok, dentro de la epidemiología tenemos la incidencia estimada era de 0.3 a 1.3 casos por cada 100.000 habitantes. La edad promedio está entre los 30 y 40 años. También tenemos que la bibliografía menciona que es más frecuente en los masculinos en proporción de 2 a 1. Y también tenemos que en los pacientes pediátricos va a ser más frecuente. En la siguiente lo vamos a ver. Pero en los pacientes adultos se va a dar que va a tener una frecuencia de 3 a 1 en los pacientes adultos. Por otra parte, va a ser responsable del 2 al 5% de todas las lesiones intracraneales, con una mortalidad del 22 al 53%. Aquí la mortalidad va a variar y va a depender de varios factores, como ya lo hemos visto, que va a ser la inmunosupresión o factores agregados como comorbilidades. La siguiente, por favor. Como se los mencionaba, el 25% de los abscesos cerebrales tienen lugar en niños. La mayoría va a ser en pacientes de 4 a 7 años. Es importante porque, como lo vemos en pediatría, pues también son pacientes a los cuales les tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado. La mortalidad, como se los dije, depende de qué bibliografía leas, va a variar, y la condición y el momento en el que tú lo diagnostiques. Y algunas de las condiciones predisponentes aquí van a presentarse condiciones otorrinológicas, traumáticas, pulmonares, criptogénicas, postquirúrgicas, condiciones como meningitis, cardíacas y otras condiciones. Aquí las más importantes o más frecuentes, pues como pueden ver, son las otorrinológicas. Y pues dentro de la fisiopatología, pues ahorita lo vamos a ver un poquito. La que sigue, por favor. Y aquí dentro de la etiología, pues también es importante mencionar que, como se los había dicho anteriormente, lo más frecuente que se presente es dentro de la otitis media, la mastoiditis, algunos agentes, pues podemos encontrar estreptococos gram positivos como anaerobios o bacterioides. Por otra parte, también podemos encontrar Staphylococcus aureus, como es uno de los más frecuentes, como ya lo habían mencionado anteriormente, Haemophilus especies, mezclas de Fusobacterium, Probotella, Actinomyces y bacterioides, entre otras especies. De igual manera, en traumatismos, como lo vimos en la diapositiva anterior, que es de lo que más podemos encontrar como asociación, ya sea un traumatismo penetrante o postneurocirugía, podemos encontrar una cepa microbiana habitual, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, las especies de Clostridium, y pues así podríamos seguir. También es importante recordar que una de especies importantes en la endocarditis bacteriana, pues vamos a encontrar las Staphylococcus y las especies de Streptococcus. De igual manera, en la cardiopatía congénita vamos a encontrar especies de Streptococcus y Haemophilus influenza. Esto es por mencionar algunas enfermedades predisponentes y cepas que podemos encontrar. Aquí pues es por si les causa un poco de
curiosidad, pues ya que pueden revisar la tablita. Y de igual manera más adelante pues vamos a hablar un poquito de como de las frecuencias. Y me parece importante mencionarlo. Y pues como pueden ver, pues Staphylococcus pues es un patógeno frecuente de la piel y siempre está involucrado en todo, en todo, en todo. Pues siempre lo encontramos. La que sigue, por favor. Como lo mencionaba, aquí es importante con respecto al absceso cerebral bacteriano, eh, las bacterias que se cultivan con mayor frecuencia, pues relativamente en el 70% de los pacientes de los abscesos bacterianos, eh, suelen ser en infecciones mixtas, no suelen ser de una sola infección bacteriana. Los estreptococos del grupo A son una causa rara de abscesos cerebrales bacterianos. El grupo de Streptococcus anginosus o Milleri residen en la cavidad oral, apéndice del tracto genital femenino y tienen predisposición para formar abscesos. Como recordarán, también es importante la cavidad oral porque es o suele ser una cavidad de entrada para infecciones hacia el sistema nervioso central cuando hay un mal cuidado y demás. Eh, Aquí me pareció interesante recordar cómo eran las formas de todos los tipos de bacterias. Por eso después ese pequeño recuadrito para un recordatorio de nuestros años de nuestro segundo año. Hace tanto tiempo. Ahorita estamos tan cerca de ser eh, mm, pequeños internos. Por otra parte, los abscesos cerebrales por estreptococos se ven con frecuencia en pacientes con infecciones orofaringeas con endocarditis infecciosa. Como les mencionaba, pues la boca es una cavidad de entrada para las infecciones, los abscesos cerebrales y la endocarditis infecciosa. Esto también lo veíamos en cardiología, que como más adelante dentro de la fisiopatología vamos a ver que es la boca y de la boca pasa al corazón y del corazón hacia el cerebro. Y pues sí, eso es importante recordarlo. Sí, aquí yo creo que comentas muy bien, Rogelio. Recuerden ustedes, o sea, finalmente el absceso cerebral es una complicación mucho menos frecuente que la meningoencefalitis o la meningitis, pero habitualmente sí va a tener esa característica importante, ¿no? Es por contigüidad. Entonces piensen ustedes en los gérmenes que habitualmente van a encontrar en nasofaringe, en orofaringe, en oído externo, por ejemplo, o cuando esto es secundario a una intervención, un traumatismo craneoencefálico abierto o una cirugía. Desafortunadamente, como lo mencionaron, esto es una complicación a veces de procesos otorrinolaringológicos, por ejemplo. Entonces son gérmenes de piel. Y ya por último, como lo mostrabas en la diapositiva anterior, el paciente inmunocomprometido, sobre todo el paciente con VIH, que es desafortunadamente de lo más común, bueno, ahí sí los gérmenes son un poco distintos, ¿no? Pero los que señalaste bien, toxoplasma, y probablemente es de los que más frecuentemente se ven en este medio. Y por último, pero creo que lo está más adelante en su presentación, hongos. Hay por ahí varios agentes micóticos, sobre todo uno por ahí que tal vez nos da tiempo, vamos a platicar, la mucormicosis, el mucor, que produce además unos cuadros destructivos e infiltrativos muy, muy severos y tiene una mortalidad altísima, ¿no? Adelante, sigue. La siguiente, por favor, es la... aquí tenemos el absceso cerebral fúngico. Solo había mencionado algunas de las especies más frecuentes que teníamos, que mencionaba el libro. Aquí también es importante mencionar que el resultado se da debido a la administración generalizada de inmunosupresores, antibióticos de amplio espectro y de igual manera de los corticoides. Debemos recordar que y se ve frecuentemente el uso de
de pomadas de medicamentos a diestra y siniestra sin control alguno, y pues evidentemente lo vamos a ver más adelante con el tema, y pues eso de igual manera nos causa un problema para todo, y pues aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver que las especies de Cándida se han convertido en los agentes etiológicos más frecuentes, y los agentes de la meningitis fúngica pueden causar abscesos cerebrales como Cryptococcus neoformans, coccidioides, las especies de coccidioides, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatidis. Y como lo mencionaba el doctor, de igual manera podemos encontrar problemas con los pacientes diabéticos, con Rhizopus, y podríamos seguir con las especies que podrían causar problemas con abscesos cerebrales con respecto a todos los abscesos cerebrales fúngicos y todas estas especies de hongos y demás. Con respecto a los protozoos y helmintos, tenemos muchos protozoos y helmintos descritos. Como recordarán nuestras clases de parasitología, tenemos a Trypanosoma crucis. Estas son solo algunas de las especies. Entamoeba histolítica, la Schistosoma, las especies, Paragónimos, las amebas de vida libre como Naegleria, Cantamoeba, Balamotia, y bueno, estas son algunas de las que podemos, solo por mencionar algunas. De igual manera, también es recordar la neurocistocercosis, que era de las que más se hablaba, que era causada por Taenia solium, que es la principal en causar lesiones cerebrales en países de vías de desarrollo. Por otra parte, también es necesario mencionar a Toxoplasma gondii, que es la causa protozónica más frecuente de absceso cerebral en mujeres embarazadas. Antes nada más un comentario acerca de la neurocisticercosis. Sí, es un agente de los más frecuentes que causan neuroinfección, pero habitualmente lo que ustedes van a ver no es un absceso cerebral agudo con los síntomas que ustedes van a mencionar, sino más bien van a ver un poco como la secuela. O sea, una vez que el neurocisticerco se encapsula y se calcifica, lo que de pronto les va a tocar ver con más frecuencia son síntomas como de decano hipertensivo, ¿no? O de crisis convulsivas en el paciente adulto, no asociadas a fiebre, sin historial de medicamentos, sin historial de epilepsia, por ejemplo. Y entonces cuando ustedes empiezan a estudiar se dan cuenta que la causa es esta, ¿no? La neurocisticercosis. Y en México, desafortunadamente, pues sí, no es tan raro, ¿eh? Entonces le van a tener oportunidad de ver seguramente casos así, pero no tanto como esta etapa aguda de absceso, sino como la secuela. Bueno, con respecto a la patogenia, como ya le había mencionado Toño, evidentemente considero que, para no redundar en el tema, pues bueno, solo vamos a hacer una mención. Aquí con respecto, nos mencionaba el libro la difusión directa y la difusión hematógena. Por otra parte, también tenemos, como lo había mencionado anteriormente, de las causas principales van a ser la vía hematógena. Como se los había comentado, también es importante recordar el causa del traumatismo, que también nos podría llevar a este tipo de infecciones, cuestiones quirúrgicas que pueden ser otra vía de entrada, la cuestión de contigüidad, que era como se los había comentado. De igual manera esto nos puede llevar a una infección, y bueno, comenzando con la vía directa, pues la propagación de organismos de un sitio contiguo causa generalmente un absceso cerebral. Solo de esto, pues aquí está el ejemplo: el oído medio a través de las celdillas mastoideas o senos paranasales hacia la cavidad cerebral. Aquí, como pueden ver, están las celdillas mastoideas, y esta podría ser un claro ejemplo en el que se va a dar, no sé, una infección, una ruptura, cualquier cosa que ustedes podrían imaginarse, un traumatismo, etcétera, etcétera.
en el que tienen acceso, el perfecto acceso para la cavidad cerebral, en el que, pues como se los digo, o sea, lo menciona, es la vía de entrada perfecta para la cavidad cerebral, el cerebro. Y pues aquí como tal, pues es necesario que tenga las bacterias y todo lo que ustedes quieran, una vía de entrada, porque como recuerdan, o como podemos recordar, el cerebro es totalmente estéril. Ahí no puede entrar nada porque tiene pues todos los mecanismos, todas las barreras, la barrera hematoencefálica que no permite el acceso de nada. Luego entonces es necesario que esté debilitado o lo que necesita algún mecanismo que rompa esa barrera y permite el acceso de cualquier infección. Entonces, pues se da la lesión permitiendo el paso y pues de esta manera se permite la infección y el acceso a la cavidad cerebral. Digo, pues prácticamente sería así el mecanismo de difusión directa y pues como lo podemos ver en el ejemplo y de igual manera en la imagen, pues quedaría como súper práctico y súper entendible, como está súper cerca de la cavidad y así tiene como su paso directo hacia el cerebro. Por eso les puse como esta imagen, porque es como, pues está súper cerca y pues se entiende práctico, pues, súper gráfico como lo podemos entender. Y de igual manera, o sea, no solo aquí solo es este ejemplo, pero de igual manera puede ser con senos paranasales, senos frontales, cavidad oral o cualquier ejemplo cualquier estructura del cráneo que se les ocurra. La siguiente, por favor. Aquí como pueden ver, pues de igual manera es otro mecanismo de entrada. Las infecciones primarias pueden extenderse directamente de la corteza cerebral y bien, estas pueden incluir otitis media subaguda, crónica y mastoiditis. Diseminación al lóbulo temporal inferior del cerebro. Como ven, era lo que les mencionaba anteriormente, es un mecanismo de entrada en el cual va a haber un proceso en el que se lesiona cualquier estructura y va a permitir el paso de entrada. Como ven, en estas imágenes podemos ver y representar distintas estructuras en las que va a haber algún sitio el cual va a permitir la entrada a dicha infección o ya sea senos frontales, etmoidales, los senos maxilares, como lo mencioné al principio, una infección dental, la otitis media también puede ser un mecanismo de entrada, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Por otra parte, también tenemos la propagación hematógena. Los abscesos cerebrales asociados aquí está asociada la bacteriemia. Son lugar de múltiples abscesos que se localizan con mayor frecuencia en la distribución de la arteria media. Aquí se van a formar en la unión de la materia gris o blanca, donde dan un microinfarto y va a haber un daño a la barrera hematoencefálica. Como se los mencionaba, el cerebro es estéril y tiene que haber un daño en la barrera hematoencefálica para poder permitir el paso a todo mecanismo infeccioso. Y por mencionar algunos ejemplos de lo que podría causar esto, pues una endocarditis, algún absceso pulmonar, pues son muchos los ejemplos, pero pues principalmente podría ser una endocarditis. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver que en la lesión temprana
de 1 a 2 semanas no se va a demarcar del 100 al 100%. Se va a asociar con edema, un edema localizado. No se puede encontrar, se puede encontrar inflamación aguda sin necrosis tisular, también conocida como cerebritis, como se los había mencionado al principio. En la segunda o la tercera semana se produce necrosis o licuefacción. Esto lo vimos muchas veces. Estos términos los vimos muchísimo en patología, no sé si los recuerden. Y bueno, en nuestro caso sí nos lo hacen recordar muchísimo. Y bien, la lesión queda rodeada por una cápsula fibrótica. Y en la imagen de la inferior de la derecha las podemos ver como, bueno, aquí sí se puede ver evidentemente cómo se van demarcando, y la cápsula fibrótica se ve en la antepenúltima imagen inferior de la derecha. Me gustaría tener un señalador, no sé si lo puedas poner, Lili o Yare, cómo se va demarcando la cápsula fibrótica. Sí se ve. Está inferior aquí en esa y la que sigue. En la que sigue ya se ve la cápsula fibrótica, y de igual manera en la que sigue ya se ve redondeada. Por eso me gustó cómo se fueron marcando, y ya se ve perfectamente cómo está su cápsula fibrótica y cómo se fue dando el proceso. Aquí, antes de que quites la diapositiva, sí, lo importante de esto, y tú estás recalcando, es esto, ¿no? La evolución, los cambios histopatológicos que se esperan, y esto de la cápsula, que realmente como que el énfasis es que hay una clara, por imagen hay una clara delimitación entre lo que es la colección como tal y el tejido adyacente. Pero en estos estudios de imagen, de tomografías y resonancias que están aquí mostrando, y ese es el dato que ustedes más clínicamente van a identificar, es el edema perilesional. O sea, esta colección produce una gran inflamación adyacente, que esa es además la que va a provocar la mayoría de los síntomas que ustedes van a ver. Entonces, de las 3 imágenes que están en la línea inferior hacia la derecha, lo que destaca es el edema, ¿no? Si ustedes las ven con más detenimiento, van a ver que está alterada la anatomía, están colapsados los ventrículos, y toda esa como imagen hiperintensa blanca que se ve alrededor de lo que es la colección, eso es el edema cerebral. Y eso es una de las cosas que ustedes tienen que tratar, además de propiamente la infección, el edema, porque si no reducen ese edema, eso es lo que puede empeorar clínicamente al paciente, eso es lo que puede ameritar que esté, por ejemplo, intubado y con apoyo mecánico ventilatorio, o que tenga otra serie de complicaciones. Adelante, por favor. Y bueno, como dato curioso, con respecto a diferenciar la diferencia entre un absceso cerebral y un tumor, es que el absceso cerebral va a captar el contraste en forma de anillo, a diferencia de los tumores. Y pues ya, ese era un dato curioso. Ahora vamos a ir con las manifestaciones clínicas del absceso cerebral. Generalmente las manifestaciones van a ser variables y van a depender de la localización del absceso. También van a tener van a depender también del número de abscesos, del tamaño del absceso, del agente patógeno y del estado inmunológico del paciente. Nosotros vamos a tener una triada característica o patognomónica del absceso, que va a estar constituida por cefalea en un 75%, fiebre en un 50% y signos de focalización en un, me parece, 75%. La cefalea va a ser constante, hemicraniana o generalizada, va a ser progresiva y no va a mejorar con analgésicos, mientras que la fiebre puede ser intermitente. En cuanto a los signos de focalización, estos pueden depender, se encuentran en un 60% de los casos y va a depender de cuál es el foco primario. Por ejemplo, en caso de focos sinusales pueden predominar signos frontales, o en caso de hacer abscesos ópticos pueden afectar
cerebral. Si hay un foco hematógeno, puede haber abscesos múltiples debido a esta diseminación. Entonces va a variar, la clínica va a variar, pero creo que lo que nos podría localizar más son los signos de focalización entre la tríada clásica de esta enfermedad. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, los más importantes que nos van a ayudar al mismo va a ser la tomografía computarizada. El artículo que vi mencionaba que más que nada va a ser para un seguimiento de la evolución del absceso, posterior a la instalación del tratamiento, mientras que la resonancia magnética va a ser el estudio de elección para el diagnóstico de la fe. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejé una tablita sobre los cambios según el tiempo de evolución en la TAC y en la resonancia magnética. Aquí, como dijo mi compañero Rogelio, se va a presentar lo que es como un anillo que va a captar el medio de contraste y se va a realzar, por así decirlo. Pero también tenemos que ser cuidadosos con los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que hay también lesiones parenquimatosas que también tienen captación en anillo, tales como puede ser metástasis cerebrales, linfoma, los gliomas y toxoplasmosis, entre otros. Ahora bien, la siguiente, por favor. Aquí les puse unas imágenes que representan lo que de la tabla anterior. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética, la imagen de la izquierda. Entonces, si pueden ver, ahí está la lesión hipointensa. En las dos son lesiones. En una es hipointensa y en la otra es hiperintensa. Sí. Y en la siguiente, por favor. Las imágenes que le mostré anteriormente es un estadio antes de la evolución del absceso. Aquí en las siguientes imágenes ya podemos ver la presencia del anillo, si se dan cuenta. Y bueno, es un ejemplo de la evolución, un estadio antes de que se forme como tal ya la cápsula. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, primero que nada se va a necesitar que el paciente lo tengamos en una estabilidad hemodinámica y control de signos vitales. Posterior a esto, podemos iniciar con antibióticos, que estos van a depender del foco primario. La siguiente, por favor. Ahí está la tablita, en donde, dependiendo del foco, nosotros podemos indagar el microorganismo y en base a eso vamos a poder instaurar el tratamiento. La anterior, por favor. Bueno, una vez que ya se iniciaron los antibióticos, también se tiene que valorar en base a los estudios de imagen qué tamaño es el absceso. Si el absceso es mayor a 2 centímetros, podría estar indicado lo que es tratamiento quirúrgico. Más que nada en los pacientes que tengan un efecto de masa o que, a pesar de que se instaló tratamiento antibiótico, haya fracaso al mismo. También mencionaba que se podía realizar lo que es una punción lumbar, pero esta va a estar contraindicada en casos en donde el absceso haga un efecto de masa. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y aquí les dejé lo que es como una guía sobre lo que se tiene que hacer respecto cuando llegue un paciente con un absceso cerebral. Entonces, aquí podemos ver como ejemplo que en caso de tener un absceso cerebral mayor a 2 centímetros, se inicia antibiótico más cirugía, que es el drenaje del absceso. Después se podría tomar una imagen de control en 4 semanas para ver cuál es la evolución del antibiótico y de la cirugía, y ya dependiendo si hay mejoría o no,
puede terminar el tratamiento o incluso se puede continuar con el manejo médico y valorar otra nueva intervención quirúrgica en caso de que haya un deterioro clínico o de que no haya mejoría. Entonces esto va a depender prácticamente de la evolución del paciente, de la causa y de las características del absceso cerebral. La siguiente. Y ya sería todo. Sí, bueno, ok, sí, nada más, entonces comentar algunas cosas. Este tipo de infección, como ustedes se pueden imaginar, pues esto requiere de un manejo muy especializado. Entonces, si en el segundo nivel se tienen los medios disponibles, se puede tratar ahí, pero por ejemplo, el seguro social, la mayoría de estos pacientes se tienen que tratar en un tercer nivel, ¿no? Donde tengas tanto los estudios de resonancia y tomografías disponibles, porque, como bien mencionado, tienes que estar haciendo estudios no seriados, pero con cierta periodicidad para que tú puedas ver los cambios en la evolución. Necesitas obviamente el apoyo de un neurocirujano, de un neurólogo y de rehabilitación, porque esto, aunque, bueno, uno se puede imaginar, esto seguramente va a dejar una secuela importante. Ya desde un inicio, desde la fase aguda, si hay la intervención de rehabilitación, se pueden ver algunos casos, ¿no? Si me puedes regresar 2 imágenes, por favor, un par de imágenes, donde están las imágenes, la anterior, otra más, la anterior, esa mero. Entonces, esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? Estos son estudios de resonancia magnética, la anterior, por favor, y nada más para comentarles, ¿no? En las 2 fases de la tomografía, en la T1 y en la T2, es como nosotros podemos ver el edema cerebral y la distorsión que está causando, ¿no? Si me pudieras poner la anterior, por favor, ya, esa mera. Si ustedes trazan una línea media que vaya desde la región frontal al occipital, en la primera imagen, la que está a su izquierda, ustedes pueden ver cómo está desplazando la línea media. Es un dato de masa, de ocupación de edema cerebral. Además, el parénquima que está adyacente a la lesión pues se ve hipointenso, y en el otro peso, en la otra fase de la resonancia magnética, ahí sí ya es mucho más evidente el edema periférico que está haciendo. Entonces, como mencionaban ustedes, cuando ustedes encuentran esto en la imagen, sí es una indicación de tratarlo, ¿no? Probablemente esto, junto con las lesiones tumorales o el edema vasogénico de algunos traumatismos, serían de las pocas indicaciones para usar esteroides, hablando de patología del sistema nervioso central. Y la dexametasona pues es el más utilizado por la potencia que tiene, por la vida media tan prolongada. Y entonces, con esto, algo que ustedes van a ver clínicamente es que, por ejemplo, si este paciente, cuando llegó a urgencias o hospitalización, tiene una hemiparesia faciocorporal izquierda por la localización de la lesión, y ustedes empiezan a tratarlo con esteroides, de pronto van a ver que esa hemiparesia empieza a mejorar. Si su estado de alerta estaba deteriorado, a lo mejor su Glasgow de 8 puntos que tenía puede subir a 9, a 11 puntos. De pronto la hemiparesia se hace desproporcionada o asimétrica, le dicen por ahí, ¿no? Si era en escala de Lovett de 5, tanto de la extremidad inferior como del brazo, de pronto se recupera del brazo hasta 3, y a lo mejor ya es 2 en la pierna. Y eso es simplemente por tratar el edema cerebral. Por eso les decía que esto es parte del tratamiento, ¿no? Y bueno, finalmente, pues la mortalidad, como ustedes también pueden imaginarse, pues puede ser muy alta, y si no lo es así, la secuela. Entonces, afortunadamente, en frecuencia, pues sí, los abscesos y las colecciones son menos comunes que la meningitis o la meningoencefalitis, pero igualmente son procesos que pueden tener una tasa de mortalidad muy alta. Acerca de tratar esto con cirugía o con punción y drenaje externo, es algo que habitualmente no lo van a ver mucho, porque el neurocirujano argumenta, y creo que tiene razón en varios puntos, que a veces el ser invasivo, lejos de mejorar el pronóstico, le vas a causar más daño, le vas a provocar
otras lesiones y pérdida de función que no tenía antes, simplemente por el hecho de invadir el sistema nervioso central. Más bien, y eso también no se da afortunadamente en muchos casos, es la toma de biopsia. Cuando tú estás tratando a un paciente con una sospecha de absceso cerebral y después de 2 semanas, por ejemplo, de antibióticos y de esteroides, no hay respuesta clínica, lo que se hace es un procedimiento invasivo que es una biopsia por estereotaxia. No sé si han tenido oportunidad de ver ahora que han rotado en algún hospital. Es un proceso muy complejo, es habitualmente de tercer nivel, pero son estos procedimientos guiados precisamente por resonancia o por tomografía con una aguja, en el que se mapea todo el cráneo, y entonces los van a ver ustedes, son pacientes con unos cinturones y esqueletos metálicos que se ponen para precisamente poder guiar, a veces inclusive esto ya se hace con equipo robótico, guiar la aguja que va a llegar hasta la lesión, va a tomar la muestra y retirarse, precisamente para estudiar. Hace muchos años, cuando no había tratamiento antiviral de alta efectividad, por ejemplo, eso era algo que se veía con relativa frecuencia en los pacientes con VIH, porque la imagen puede ser indistinguible, como ustedes mencionaron, entre un linfoma primario del sistema nervioso central y una toxoplasmosis cerebral. Entonces, si me pones la siguiente, si ustedes ven, por ejemplo, esa imagen como en anillo, o por ahí dicen que en anillo de sello, porque estás viendo ya la cápsula de la colección del absceso, como lesión única en un paciente con VIH, por frecuencia, como les decía hace rato, lo más común es la toxoplasmosis extendida. Entonces empezaban los tratamientos con medicación específica, y si no había respuesta, tenías que hacer la biopsia por estereotaxia, porque lo más probable es que esto era un linfoma primario, pero obviamente pues, el tratamiento es muy diferente. Entonces, son cuestiones poco comunes, pero bueno, sí es lo que habitualmente se hace en clínica. No sé si tengan alguna duda o comentario acerca de esto. Si no es así, pues sí, por ahí. No, doctor. ¿No? Bueno, pues entonces seguimos adelante, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre rabia. La rabia la vamos a definir como una enfermedad aguda infecciosa viral del sistema nervioso central ocasionado por un rhabdoviridea. Esta va a causar una encefalitis aguda con una letalidad cercana al 100%. Este virus va a ser transmitido al hombre por la saliva de animales infectados. Esto a partir de una mordedura, de un rasguño o bien de una lamadura sobre la mucosa o sobre piel con una solución de continuidad. Entre los animales que pueden transmitir este virus los podemos dividir en animales domésticos y en animales silvestres. Dentro de los animales domésticos encontramos a los perros, que son considerados el principal transmisor de esta enfermedad, y a los gatos. Y dentro de los animales silvestres encontramos a varias especies. Entre las principales encontramos a los murciélagos, a los zorros, a los zorrillos, los hurones, los mapaches, los lobos e incluso a los monos. Bueno, eso es entre más especies. Hablando sobre la epidemiología, encontramos que la rabia va a causar cada año la muerte de más de y la mayor cantidad de estas muertes se van a dar en el continente asiático y africano. Hay que tener en cuenta que la rabia va a ser una enfermedad prevenible mediante la vacunación y afecta alrededor de 150 países y territorios. Se calcula que alrededor del 40% de las personas mordidas por un animal potencialmente rabioso son niños menores de 15 años. Y desde hace algunos años, la OMS lidera un colectivo llamado Unidos contra la Rabia. El objetivo de este colectivo es que para el año 2030 se alcance, más bien no se tenga ninguna muerte humana a causa de este virus.
Hablando un poco sobre el continente americano, aquí encontramos que alrededor de la década de los 80, la Organización Panamericana de la Salud se comprometió a eliminar la rabia humana transmitida por el perro en toda esta región. El objetivo de esto era que en un plazo de 20 años esto estuviera eliminado en un 90%. Y el año pasado, en diciembre, México se convirtió en el primer país en el mundo en recibir la validación de la eliminación de la rabia transmitida por el perro. Esto tras 2 años de no presentar ningún registro de esta enfermedad transmitida. Vamos a encontrar factores de riesgo tanto en el animal agresor como en el individuo. Respecto a los factores de riesgo referentes al animal, vamos a encontrar la presencia de rabia en la zona o en la región de donde provenga el animal, la especie con la que se haya tenido contacto, las características del ambiente donde se encontraba el animal agresor. Es importante conocer el antecedente inmunológico de este animal, es decir, si es un animal vacunado o no. ¿En dónde se encuentra en ese momento el animal? Se prefiere que se tenga la disponibilidad para observar, por ejemplo, en este caso el perro, el gato o cualquier animal durante 10 días. Hay que conocer el estado clínico del animal antes, durante y posterior a la agresión, y de preferencia tener resultados de laboratorio de los especímenes del animal. Respecto al individuo que haya estado en contacto con el animal, hay que tener en cuenta la edad, el sexo, la ocupación, el estado de salud de esa persona y el tipo de exposición. Para esto, la OMS lo clasifica en 3 categorías. La primera categoría, que es la categoría en la que no hay riesgo, es cuando se toca o alimenta un animal, o bien se recibe una lamedura o algún contacto de animal infectado. Cuando solo tienen contacto, pero la piel está intacta. La segunda categoría, que es cuando hay riesgo leve, es cuando se recibe un mordisco, un arañazo o alguna lesión, pero esta abrasión no presenta sangrado. Y la categoría 3, que es la de riesgo grave, es cuando se recibe una mordedura o arañazo transdérmico, ya sea múltiple o simple, cuando hay lameduras en piel dañada o bien contaminación de las membranas mucosas o saliva de lameduras. Y aquí cualquier grado de exposición a murciélagos. Muy bien, continuando les voy a hablar sobre la etiología un poco más a fondo. El virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae, que esta palabra, esta raíz proviene del griego, significa rhabdos, que quiere decir que es un bastón. Sin embargo, en un artículo, que aquí no se ve, pero estaba la bibliografía abajo, menciona que también proviene de la palabra rab, de un lenguaje hindú, que significa conducta violenta. Y bueno, por microscopía electrónica se define su forma como una bala y está compuesto de un núcleo de RNA helicoidal de cadena única con polimerasa de RNA. Algo importante de su etiología, de cómo va a causar la enfermedad, va a ser la proteína G, que va a ser con la que se va a unir. Les voy a hablar ahorita más adelante de eso. La que sigue, por favor. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, la rabia suele transmitirse con una mordedura y esta es transmitida mediante la saliva por parte de un animal rabioso. En el libro de Murray de microbiología mencionaba así tal cual que el virus no es muy citolítico, por lo que se multiplica dentro de la musculatura, en el sitio de la mordedura, con sintomatología mínima o inexistente solamente en la fase de incubación. Esto es importante ya que va a permitir que el virus no sea detectado. Como solamente va a quedarse en una célula, no va a recibir una respuesta inmune, no va a haber manifestaciones clínicas, por lo cual le va a permitir al virus diseminarse de manera silenciosa. Es importante mencionar que esta fase de incubación de la fisiopatología puede ir desde 60 días hasta un año sin presentar síntomas. La que sigue, por favor. Muy bien.
Al cabo de semanas o meses, el virus infecta los nervios periféricos y asciende por el sistema nervioso central hasta alcanzar el cerebro. Esto lo va a hacer mediante la replicación en los ganglios dorsales y se dice que tiene una fase de ascenso, ya que por la médula espinal el objetivo del virus es llegar al encéfalo. En esta fase va a haber todavía un título bajo de virus en el sistema nervioso central, sin embargo ya empiezan a haber manifestaciones clínicas como fiebre, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Esta fase va a durar es la más corta y el tiempo de días de este pródromo va a ser de 2 a 10 días. Y bueno, continuando, la infección del cerebro provoca síntomas característicos como coma y muerte, que es la fase neurológica. Durante esta fase el virus se extiende a glándulas, específicamente a las glándulas salivales, para su transmisión a piel y a otras partes del organismo para ser transmitido fácilmente. Aquí me gustaría aclarar que tanto el libro como los artículos mencionan que, como bien había dicho Jared, la mortalidad va a ser alta, pero hasta que alcanzamos las manifestaciones clínicas. Es decir, en la fase de incubación no hay una mortalidad alta, todavía podemos dar tratamiento y va a ser un tratamiento muy efectivo. Sin embargo, a partir de la fase prodrómica, el tratamiento ya va a ser prácticamente paliativo porque hay una mortalidad de más del 98%. Lo que sigue, por favor. Bueno, sí, aquí es un esquema que venía en el libro, es un pequeño resumen, en donde tenemos la inoculación del virus, la replicación vírica en el músculo donde se realizó la mordida, va a haber una ascensión pasiva por las fibras sensoriales, la replicación en los ganglios dorsales, un ascenso rápido por la médula espinal con el objetivo de llegar al encéfalo y finalmente ya estando aquí se provocan las manifestaciones clínicas. Después empieza lo que es la infección descendente, en donde se empieza a replicar en otras partes, siendo las más importantes las glándulas salivales. Aquí, ahorita les van a hablar sobre las manifestaciones clínicas, pero me gustaría aclarar que estas van a depender mucho de la cantidad de virus que van a ser inoculadas, así como la zona de la mordedura la zona anatómica donde se llevó a cabo la mordedura, ya que no va a ser lo mismo una mordedura en el miembro inferior donde es casi siempre, a una mordedura en el cuello. La que sigue, por favor. Ok, bueno, continuando con el cuadro clínico, aquí hay que tener en cuenta el periodo de incubación que mencionaba Martín. Esto va a depender mucho de la cantidad de virus inoculados, así como el grado de inervación del sitio en el que fue la agresión. Y como mencionaba Martín, de la cercanía de la mordedura al sistema nervioso central. Se calcula que el periodo de incubación medio es de 4 a 8 semanas, pero realmente hay muchas variaciones, ya que se pueden presentar en periodos muy cortos como de 7 a 10 días hasta de un año. Y dentro de las primeras manifestaciones encontramos la fiebre acompañada de dolor o bien parestesias, iniciando en el lugar de la herida. Posteriormente, este se va a diseminar por el sistema nervioso central, produciendo una inflamación progresiva del cerebro y la médula, que finalmente acaba produciendo la muerte. Encontramos que esta enfermedad puede adoptar dos formas. Una de ellas es la rabia furiosa, que va a ser la más común. Se va a presentar aproximadamente en el 20% de los casos y va a ser la más grave. Aquí vamos a encontrar signos de hiperactividad, excitación, hidrofobia, aerofobia, y por lo general aquí la muerte se va a producir a los pocos días por paro cardiorrespiratorio. La otra forma de la enfermedad es la rabia paralítica. Esta va a representar el 20% de los casos, su evolución va a ser menos grave y por lo general se va a prolongar un poco más. Aquí vamos a encontrar que va a ocurrir una paralización gradual de los músculos, empezando por los más cercanos a la mordedura. Y bueno, conforme va avanzando la enfermedad, del paciente va a entrar en coma lentamente y va a acabar falleciendo. Mencionaba la bibliografía que a menudo este tipo de rabia no se diagnostica correctamente, o bien su diagnóstico no es oportuno, por lo cual contribuye a una subnotificación de la enfermedad. En este esquema, bueno, pues es el resumen de... creo que no se cambia, pero este es el resumen general de la historia natural de esta enfermedad, que bueno, es lo que ya les comentábamos.
Y bueno, pasando al diagnóstico, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que las herramientas diagnósticas actuales no permiten detectar la rabia antes del inicio de la fase clínica. Bueno, y de igual forma va a ser un poco complejo diagnosticarla, aunque se tengan signos específicos como la hidrofobia o la aerofobia. Sin embargo, hay que pensar en rabia en cualquier persona de cualquier edad con un antecedente de agresión por animal, ya sea doméstico o silvestre. Para el diagnóstico, pues primeramente vamos a considerar el antecedente de agresión, tomando en cuenta los factores de riesgo que mencionaba antes. Las manifestaciones clínicas, aquí principalmente los síntomas de hidrofobia y aerofobia. Y respecto a la física, hay que evaluar la identificación, acceso y la presencia de cuerpos extraños. En caso de que parezca estar infectada, antes de iniciar un tratamiento antibiótico es necesario obtener un cultivo y reevaluar las 40 horas. Respecto a los estudios de laboratorio que podemos hacer, aquí hay que tener en cuenta que el antígeno y el virus rábico se encuentran en el cuero cabelludo desde el primer día de inicio de la sintomatología y a los 3 o 4 primeros días en las improntas de córnea y saliva. Aquí también nos mencionaba el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica en rollo en el humano de la Secretaría de Salud, que los anticuerpos neutralizantes se van a producir hasta los 10 u 11 días iniciado el cuadro clínico, lo que nos indica que no existe una inmunidad útil para impedir la encefalitis ya iniciada, de aquí que esta sea una enfermedad letal. Bueno, para estos estudios de laboratorio se recomienda estudiar varios especímenes durante el periodo de la enfermedad para la confirmación o el descarte biológico. Aquí podemos de cuero cabelludo, improntas de córnea, saliva, sanguíneo y de encéfalo. Técnica de inmunohistoquímica y es la que normalmente se emplea en los laboratorios de salud pública. Sin embargo, nos mencionaba que en casos de urgencia epidemiológica o bien de resultados dudosos, el INRE es el laboratorio, el laboratorio del INRE va a ser el encargado de realizar algunas otras pruebas para este descarte o confirmación, ya sea prueba para aislamiento del virus en ratones lactantes o la prueba de ELISA para la búsqueda de los anticuerpos. Esta enfermedad puede diagnosticarse ya sea en vida o post-mortem y bueno, igual mediante todas estas técnicas que les mencionaba. También tenemos el empleo de estudios de imagen, sin embargo, estos no se van a utilizar como estudios diagnósticos. Estos más bien se van a utilizar en caso de que se sospeche que hay algún compromiso óseo articular o la presencia de algún cuerpo extraño. Aquí nos podemos apoyar de las radiografías, o bien en caso de una mordedura en el cuero cabelludo se va a recomendar que se haga una tomografía, o bien una radiografía para descargar alguna fractura. Solo antes de tocar ya propiamente el tratamiento, algunos comentarios, ¿no? Primero, como ustedes ya bien lo explicaron, la fisiopatología es así, ¿no? Del sitio de la inoculación de la lesión, sí hay una replicación ahí inicial, pero la transmisión de vía ascendente hasta el encéfalo pues es a través nervio periférico, médula espinal y finalmente cerebro, ¿no? Entonces, un factor importante es el sitio de la mordedura. Desgraciadamente, si hablando en números, en nuestro medio, en México, el animal agresor más común es el perro, yo creo que por más de un 90% de los casos, y el sitio más común de la lesión que causa el perro es en miembros inferiores o en miembros superiores. Entonces, son especialmente delicadas, por decirlo así, las lesiones que son en las extremidades superiores, en el cuello o en la cara, porque como ustedes pueden pensar, esta diseminación ascendente del virus, pues le va a tomar mucho menos tiempo que si es una lesión más
más distante. La mortalidad, pues sí prácticamente es 100%. Una vez que esto ya está en el sistema nervioso, la realidad es que es muy poco lo que se puede hacer. Ahorita van a tocar acerca de suelos hiperinmunes y vacunas, pero el pronóstico pues es muy malo, ¿no? Y lo que ustedes van a ver en su servicio social, desgraciadamente con relativa frecuencia, es niños o adultos que les van a llegar con mordeduras de perro, ¿no? Y la verdad es que hasta que uno no los ve, y si no te dicen que es un perro, es difícil de creer, ¿no? La magnitud de la lesión que puede provocar el perro, porque no es solo, como se ve aquí en esta fotografía del dedo, los sitios de la mordedura, es algo más como lo que se ve en el otro dibujo que tienen, son lesiones con un desgarramiento muy extenso y muy importante, pérdida de tejido, y entonces a veces ustedes sí empiezan a ver que hay mucha inflamación y reacción local, como se ve en ese dibujito, en ese esquema, pero es por la flora polimicrobiana que el perro tiene en la boca. Entonces, desgraciadamente sí, parte del tratamiento que ustedes tienen que empezar a indicar es sí un antibiótico para que esta infección no se complique más, sobre todo si es una persona con factores de riesgo, ¿no? Niños de edad menos de 5 años o adultos que ya sean diabéticos o hipertensos. Tienen que empezar también en la aplicación de toxoide tetánico para disminuir el riesgo. Y sí, como ustedes mencionaron, estas heridas no se deben de suturar. Sí requieren un lavado muy extenso con agua, jabón. Por ahí van a ver alguna literatura que hasta recomendaba agua oxigenada, por ejemplo, para tratar de localmente tenerla lo más limpia posible, ¿no? Y finalmente, pues esta rabia es una enfermedad por excelencia, es de mamíferos. O sea, esta enfermedad no la van a encontrar ustedes en otros seres, porque de pronto en sus servicios sociales les va a tocar por ahí casos muy chistosos, ¿no? Yo recuerdo mucho de una señora que llegó muy angustiada porque su niño estaba jugando ahí en el patio de su casa, donde tiene animales domésticos, y por alguna razón el gallo que tenían lo atacó y lo picoteó y lo rasguñó, y ella estaba muy asustada porque el temor era que pudiera tener rabia, ¿no? Que el pollo, que el gallo le hubiera transmitido rabia. Entonces, recuerden esto, ¿no? Y así también como tip, van a llegar a haber casos, sobre todo de niños, que les llevan porque los mordió una rata. Estaban dormidos en la noche, obviamente ustedes se pueden imaginar, son habitaciones con condiciones muy precarias, donde el piso es de tierra, no es raro que de pronto haya animales como estos, y entonces a los bebés, a los lactantes, de pronto, pues las ratas se suben y les empiezan a morder los deditos, ¿no? Entonces, afortunadamente en roedores, la mayoría de las veces, la variedad de rabia que tienen ellos, esos animales, es la forma paralítica. Entonces es difícil que ellos puedan llegar a transmitir la infección porque entran en un estado de catatonia, parálisis y mueren. Pero mamíferos más grandes, por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos meses, tal vez 6 meses, no, un poquito más, salió en las noticias, ¿no? Del caso de un niño, si mal no recuerdo fue en Monterrey o en Coahuila, que murió por rabia, y la razón fue porque yendo en un camino rural, encontraron un animal, o no sé si el auto en el que iban los timó, era un zorro, se acercaron a verlos y lo mordió. Este animal mordió al niño, no se imaginaron, no pensaron que pudiera tener esa consecuencia de rabia, y fue finalmente un caso fatal de rabia, porque una vez que la enfermedad, como ya bien lo comentaron, llega al sistema nervioso central, pues la mortalidad es muy alta, ¿no? Entonces, adelante, por favor, sigan. Muy bien. Voy a seguir hablando desde el tratamiento. El doctor ya me ayudó un poco con la introducción. Bueno, es importante señalar que en una región donde la rabia es un problema de salud pública, debe considerarse sospechoso a todo paciente que llegue con una mordedura. Lo primero que tenemos que hacer es el manejo de la herida, y es limpiar profundamente con agua y jabón por 5 minutos o con cloróxido en dilución en 1:20, compuestos de amonio cuaternario, como cloruro de benzalconio del 1 al 4%. Estos ayudan a inactivar a los virus. Sin embargo, no
no quiere decir que no necesiten una profilaxis post-exposición. Esta tabla se las agregué, es complementaria a lo que ya había explicado Yared anteriormente. Dependiendo del tipo de exposición o el tipo de contacto con el animal, se van a aplicar medidas profilácticas. Esto lo saqué de la página de la OMS. Y bueno, tenemos que si fue un contacto de tipo 1, que es tocar o alimentar a los animales sin que haya una mordedura o haya contacto de secreciones con la piel, no va a necesitar ninguna profilaxis. Si es de tipo 2, en donde hubo algún mordisco, arañazo o erosión leves, va a ser tratamiento local de la herida, que va a ser la limpieza más aplicación de antibiótico y vacunación. Eso sería inmunidad activa. Y si es de tipo 3, que es mordeduras o arañazos transdérmicos, la medula de piel no intacta, contaminación por mucosas con saliva por la medula o contacto con murciélagos, va a ser un tratamiento local de la herida, una vacunación y la aplicación de inmunoglobulina antirrábica. Esto va a ser que vamos a tener tanto inmunidad pasiva como activa. La que sigue, por favor. Muy bien, este esquema me pareció importante ponerlo, ya que por una parte me pareció que explicaba de manera breve lo que se debía hacer, sin embargo me causó muchas dudas y ahorita van a ver por qué. Tenemos el primer caso: la persona fue mordida o lamida por una herida abierta o mucosa por un animal posiblemente rabioso. Si es no, aquí no se necesita ninguna profilaxis. Creo que este es un caso obvio. Sin embargo, ¿se sabe o sospecha que hay rabia en esa especie animal o región? No, tampoco se da profilaxis. Aquí me parece que tratan de manera un poco general. No siento que digan... Siento que no toman en cuenta los riesgos que se puede tener al no aplicar medidas profilácticas, porque por ejemplo, en la pregunta 4 tenemos que el animal era considerado de comportamiento normal. Si es sí, eso quién lo sabe. O sea, prácticamente las personas que llegan porque las mordieron no pueden decir si el animal tiene un comportamiento normal o anormal. Muchas veces esto pasa de manera inesperada. Entonces, aquí dice si sí o no. Esto depende de la aplicación de profilaxis. Entonces me parece demasiado arriesgado. Yo creo que se podría aplicar la profilaxis habiendo un contacto con animal, independientemente de que se conozca o no el comportamiento de este. La que sigue, por favor. Antes de que... Sí, y de hecho esto es uno de los comentarios que también yo les iba a hacer al respecto. Hace varios años, cuando no estaba considerada la rabia como erradicada formalmente en México, eso si ustedes vieron la nota que publicó Jared, pues eso tiene 6 meses si acaso, ¿no? Sí, la conducta precisamente por todo esto era como muy agresiva, ¿no? Entonces yo recuerdo los lineamientos que yo tenía, por ejemplo, cuando hice mi servicio social o ya posteriormente en la rotación de campo de la especialidad, era siempre se debe considerar como la fuente, como el animal potencialmente infectado, ¿no? A menos de que haya mucha evidencia de lo contrario. Por ejemplo, si el perro que mordió a la persona es un perro doméstico, bueno, ahí sí hay forma de, como interrogando al dueño, de saber cómo ha sido su comportamiento los últimos 2 semanas o el último mes, si el perro tiene antecedente de vacunación o no, si el perro convive con animales de la calle o habitualmente es un perro que está en casa. Y eso ayuda mucho al momento de tomar el diagnóstico, ¿no? Si esto no hay forma de saberlo porque era un perro callejero, por ejemplo, entonces ahí sí como que se daba por hecho de que el perro era potencialmente infectado y entonces tenías que proceder al tratamiento, no debías de confiarte. Había casos extremos, yo recuerdo en mi servicio social, creo que supe de uno nada más, en los que de pronto era un perro callejero y que además mordió a varias personas. Entonces, eso es un foco rojo porque entonces eso sí te habla de que es un comportamiento probablemente inhabitual, ¿no? O sea, un perro es agresivo, pero habitualmente si lo agredes o se presentó alguna circunstancia por la cual te haya agredido, pero un perro que de pronto agrede a varias personas, no, esto ya es, bueno, lo atraparon y se tuvo que el animal llevar a los centros especiales de rabia que había en la capital del estado, en Querétaro,
Y lo que hacen con el animal es que lo sacrifican y le hacen análisis del sistema nervioso central. Y si encuentran lesiones sugestivas, te reportan como positivo y entonces tienes que tratar de forma agresiva a todos los involucrados. Ya posteriormente supe que parece ser que era como también un poco la política de esta jurisdicción, de esa zona, que todos los animales que se remitían, todos se reportaban como positivos. Precisamente un poco como con esta finalidad de ser muy agresivo en el escrutinio y no dejar pasar nada. Entonces, aquí sí va a ser muy importante que cuando ustedes estén en su rotación, su servicio social, pidan los lineamientos o se apoyen mucho con sus directivos inmediatos, con los responsables del área de epidemiología, de estatal o local, y ellos son los que le van a decir cómo está el protocolo que se está llevando a cabo en esa localidad, ¿no? O sea, qué hacer en caso de una lesión, si es perro conocido o no, todas estas cosas que nos estás mostrando aquí en este cuadrito, y ya dependiendo de eso, bueno, qué es lo que procede. Pero sí, esto, cuando hablan de un entorno donde hay rabia o no rabia, pues es que uno podría decir, pues es que México oficialmente ya no es un entorno con rabia, ¿no? Pero apóyense mucho de los protocolos y los lineamientos que van a recibir cuando estén haciendo su servicio social. Adelante, por favor. Continuando con el tratamiento, es importante mencionar que no se debe suturar la herida ni aplicar vendaje compresivo. Se debe administrar toxoide tetánico y o antibiótico en caso de ser necesario. En cuanto a la inmunización pasiva, con suero antirrábico vamos a tener dos opciones. La más usada y más recomendada es la inmunoglobulina antirrábica humana, que va a ser 20 unidades por kilogramo de peso. Un 50% de este infiltrado debe ser localmente en la herida o cercana a esta, y el resto va a ser intramuscular en el glúteo. Y tenemos el antisuero equino, que es usado en muchas partes del país todavía. Va a ser 40 unidades por kilogramo de peso, el 50% en la herida y el otro 50% en el glúteo. Sin embargo, este no es recomendado, ya que puede provocar un tipo de reacción secundaria algo grave. La que sigue, por favor. En cuanto a la inmunización activa con vacuna antirrábica, vamos a tener a la vacuna humana de células diploides, que también es la más recomendada. Tenemos la cepa viral Pittman-Moore, que se hace en cultivos de células diploides humanas. También tenemos la cepa viral Kisling, adaptada de células diploides de pulmón fetal de mono. Otras vacunas eficaces son la vacuna purificada de células Verorab MR, que es la que he visto que está mucho o mencionaron más. También la Imovax y vacuna purificada de células de embrión de pollo. La que sigue, por favor. Vamos a tener el régimen de Essen. Este va a ser el más utilizado. Y tras la exposición se administran intramuscular 5 dosis de 1 mililitro de esta vacuna de células diploides humanas. La primera dosis va a ser acompañada por un suero que es el que les mencioné, que es la inmunoglobulina antirrábica humana. Y las demás dosis de esta vacuna van a ser 5 aplicadas en los primeros 28 días, en los días 0, 3, 7, 14 y 28, 30 respectivamente. Y aquí hacía énfasis en que la mujer embarazada en riesgo también puede recibir la vacunación. Bueno, el tratamiento del cuadro clínico va a estar establecido, encaminado a los cuidados intensivos para apoyo cardiovascular y respiratorio. Sin embargo, aunque la recuperación de la rabia clínica es posible y requiere de un manejo interdisciplinario, siempre llegan los pacientes en una fase en la que ya lamentablemente no se puede hacer nada. Así, por favor. Este cuadro me pareció muy didáctico sobre lo que se debe o no se debe hacer. Esto va a depender de la región, si las personas son previamente inmunizadas o si son tratados profilácticamente debido a su actividad laboral. Tenemos que personas previamente inmunizadas no se les debe administrar el suero antirrábico, solamente se debe hacer una terapia con vacuna de 2 dosis el día 0 y el día 3.
Y personas no inmunizadas y personas con inmunocompromiso van a tener también diferentes regímenes de tratamiento, aunque no varían mucho, pero aquí está de manera muy breve explicado, que es una variación del régimen de Essen. Es importante mencionar que de la evolución, pues ya se mencionó que una vez llegado al sistema nervioso central no se va a poder hacer mucho, solamente tratamientos paliativos. Y la inmunidad que se crea después de esto solamente dura algunos meses, ya que no se crea una inmunidad de memoria. Y es todo. Eso es. Aquí yo creo que lo importante es eso, ¿no? O sea, inmunización como tal contra la rabia, una inmunización primaria, por decirlo así, una profilaxis primaria, o sea, no ha habido nunca rabia. Básicamente los protocolos son en animales, ¿no? Animales domésticos, que son finalmente los que están más vigilados, o a veces de forma industrial en algunos grupos de animales en especial, donde interesa para que no haya mortalidad y no se mueran muchos animales, etcétera, etcétera, ¿no? En seres humanos, como bien mencionaste, esto no es algo que se haga en forma habitual. Probablemente, como tú bien dices, en algún grupo muy específico de personas, ¿no? Por el alto riesgo que pueden tener, por estar manejando animales salvajes, por ejemplo, la gente que se dedicaba a hacer estos estudios patológicos, necropsias en animales buscando rabia, bueno, tienen que estarse vacunando para evitar el riesgo laboral por si se cortan, cualquier cosa de estas, ¿no? Y entonces, como tú bien mostraste en este cuadro, la vacuna sigue siendo realmente la terapia más usada, ¿no? Las inmunoglobulinas sí tienen su indicación, sí definitivamente pueden ser útiles con este esquema de Essen que mostraste, pero ahí sí depende mucho de la disponibilidad. Entonces, una vez que estén en su servicio social, tienen que investigar eso. Bueno, ¿qué hay disponible, no? ¿Tengo inmunoglobulinas? No. Bueno, entonces vacuna. Y aún así puede ser, dependiendo si el lugar en el que están es un centro de salud con recursos muy limitados o muy distantes, probablemente ni siquiera la vacuna, ¿no? Entonces tengan que canalizar al paciente a un lugar donde puede estar recibiendo este esquema, que como ustedes pueden ver, implica de estar recibiendo continuas dosis, ¿no? Entonces, a veces eso es la dificultad, que el paciente, ya sea adulto o niño, a lo mejor va a la primera o la segunda, pero ya después de la tercera o cuarta, la pérdida de pacientes cada vez va siendo mayor, ¿no? Porque pues ya no les gusta, se sienten mal, etcétera, etcétera. Entonces, una de sus funciones, pues más bien tiene que ser un poco en esto, ¿no? Reforzar y hablar de la importancia de que los pacientes sigan recibiendo su esquema de vacunación. Entonces, sí, esto sí definitivamente necesita mucho de que se asesoren en el lugar en el que van a estar haciendo su servicio social para saber cuál es el protocolo a seguir. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o algún comentario más, algo que quieran que platiquemos. Yo tengo una duda, doctor. Adelante. Respecto a la vacunación en un grado 2, por ejemplo, que son leves y sangrado, ¿hay cierta cantidad de días después de la exposición en la que se puede vacunar o tiene que ser la vacunación? Lo más pronto posible, ¿no? Pero como les mencionaba antes, a veces la limitante es esa, ¿no? Si tú no tienes disponible la vacuna y eso implica que el paciente tiene que ir a otro lugar, pues aunque tú le recomiendes, sabe que hágalo lo más pronto posible, pues pueden pasar varios días antes de que eso se dé. Finalmente aquí, entre comillas, si es que se puede decir eso, es que tú sabes que si el caso se da, la evolución habitualmente va a tomar semanas o meses, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digo, si no se pone la vacuna en las primeras 24 horas, sino hasta 4 días después de la primera aplicación, bueno, aún así tú puedes pensar que sí va a haber algún beneficio, ¿no? Pero sí, para esto yo creo que la recomendación es que se maneje así, ¿no? Que sea lo más pronto posible. También les repito, dependiendo de lo que tengan ustedes disponible en su área,
es la recomendación que le, o sea, de los protocolos que están siguiendo es la recomendación que les van a hacer, ¿no? Que vaya dentro de determinados días o que sea de tal forma, o que ya ustedes tengan disponible ahí en su consultorio para iniciar con la primera dosis, por ejemplo, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Ustedes tienen, me imagino, animales domésticos, algunos de ustedes en casa? Sí, los están vacunando, quiero pensar, ¿no? Y es que Sí. todo, ok, y es que todo esto de la zoonosis, definitivamente es algo que uno piensa más en gente que está expuesta, ¿no? Gente que cuida animales, en pastores, gente que trabaja en centros de crianza de animales, o que directamente manipula tejidos, ¿no? En los rastros, la gente que se encarga de destazar y descuartizar a los animales. Pero inclusive en entornos urbanos donde probablemente no sea tanto, el riesgo por los animales domésticos es muy alto. Si es que ustedes, si se ponen a averiguarse, de pronto se van a dar cuenta que las personas tienen animales que ustedes ni se imaginan, ¿no? De todos tipos, ¿no? De todas especies, que entre tortugas, peces, aves de diferentes tipos, perros, gatos, o hasta más exóticos, ¿no? Puerquitos, bueno, lo que ustedes quieran. Entonces, sí, parte también de su actividad, pues tiene que ser esa, ¿no? Como de educar un poco, de que oye, si tienes un animal, pues encárgate de que esté sano, limitar el contacto con otros animales que le puedan pasar alguna infección, y siempre en la medida de lo posible, pues esto de la vacunación es algo importante también, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Recomendación de siempre, ¿no? No se queden solo con esto que aquí platicamos, revisen, denme otra revisada acerca de abscesos cerebrales, acerca de la rabia, que es un tema muy interesante, tantas implicaciones que tiene, para que esto se refuerce lo más posible. Y bueno, como les he dicho antes, dudas o algo que haya, pues el canal de comunicación está abierto, ¿no?